parece, ¿vale? Bienvenidos de nuevo a este anti-webinar. Y como siempre explicamos el por qué anti. Bueno, pues vamos a intentar darle la vueltecilla a esa palabra que le cogimos un poquito de tirria incluso en la pandemia. Y vamos a intentar que sea algo para compartir, un ratito de encuentro, de compartir, de preguntar, de practicar, ¿no? Y intentar llevarnos a algo pues que realmente nos sea útil ya directamente el próximo día en nuestras clases, en nuestras aulas o en la labor docente que tengamos cada uno, ¿vale? Bueno, hemos dejado unos minutillos más para que entren aquellos que llegaban un pelín más tarde. Comenzamos ya, como de todas formas ya sabéis que esto está siendo grabado, de hecho ahora lo avisamos, ¿vale? Aunque tenéis el aviso ahí que hace Meet, pero bueno. Tenemos esta grabación, esta llamada está siendo grabada para luego mandárosla por si queréis verla de nuevo, para aquellas personas que lleguen un pelín más tarde o que no puedan venir, ¿vale? Pues aquí la tendréis grabada. Comentaros que, bueno, que la idea es eso. Veis que estamos todos en una videollamada para que todos podamos participar. De hecho, yo lo agradezco, ¿vale? Lo agradezco muchísimo que participéis, que preguntéis, que paréis, que opinéis, que me digáis cualquier cosa y que vayamos viendo pues todo el trabajo que tenemos por delante de forma pues colaborativa entre todos. Nada, si os parece, vamos comenzando. Comenzamos este webinar del uso de Notebook LM, esta herramienta que, como siempre, ya sabéis que estos anti-webinar vienen de la mano por supuesto, de Google for Education y del Grupo Solutia, ¿vale? Mi nombre es Carlos Espósito o Charlie Espósito y nada, un placer estar aquí con todos compartiendo este ratito para sacar pues, estrategias, ideas y buenas prácticas para nuestro día a día. Hoy ya digo, vamos a centrar todo este ratito, que intentaremos que sean pues unos 40 o 45 minutos para dejaros tiempos para preguntar o incluso para preguntar, para practicar lo que veáis o incluso para hacer ejemplos. Bueno, pues este ratito vamos a dedicarlo plenamente a la herramienta de Notebook LM, ¿vale? Una herramienta que ya sabéis que está dentro de las herramientas de Workspace de las cuentas de Google para educación, con todas las garantías de uso, igual que Gemini, en el tema de ley de protección de datos, porque son cuentas que están dentro del core, dentro de este conjunto de herramientas, como pueden ser documentos de Google, presentaciones, formularios, ¿vale? Entonces, recordad que estos datos que vais añadiendo a estas herramientas se utilizan exactamente igual en todas ellas y todas están bajo ese contrato de Workspace, ¿vale? Así que nada, vamos al lío, ¿vale? Es una herramienta que yo creo que más o menos todos conoceremos. Para mí es mi favorita, ya ahora veréis por qué. Pero bueno, vamos a intentar basar este webinar en todas las... haremos una pinceladita de recordatorio de qué es esta herramienta de Notebook LM, pero sobre todo vamos a intentar basar este webinar en todas las novedades que han traído y que además últimamente, desde la semana pasada ya os comenté, están llegando y bueno, y que vienen para quedarse porque la verdad es que son súper útiles para nuestra labor como docentes o como cualquier trabajo que tengamos dentro de un centro. Vuelvo a repetir, lo comento, siempre que queráis, como yo voy a estar proyectando pantalla y no os voy a ver, si en cualquier momento queréis, podéis conectaros el micro, podéis hablarme, podéis preguntar, paradme las veces que haga falta, estamos aquí para compartir, ¿vale? No hay que cumplir un temario, simplemente hay que aprender un poco y que sea útil, así que, bueno, me paráis las veces que haga falta, me preguntáis lo que consideréis o incluso debatir cualquier cosa, opinión, lo que necesitéis, ¿vale? Ya os digo, voy a dejar de veros, así que en cualquier momento pues ya ponéis el micro o levantáis la mano y cambio de escena, ¿no? Me acerco, ¿no? Voy a proyectar, lo primero, presentaros el guión que tenemos para esta tarde, ¿vale? Este guioncito que estáis viendo aquí, voy a ponerlo para que lo veáis todo mejor, ¿vale? Ahora se ve, genial. Bueno, pues comentaros muy rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar pues con una pequeña introducción, como digo, pincelada, porque creo que es una herramienta que ya casi todos conocemos. ¿Por qué Notebook es el cerebro de la investigación? Vamos a pasar a una de las novedades más básicas que todos estábamos echando de menos desde que llevamos utilizando esta herramienta mucho, que es la fuente de datos, el análisis de hojas de cálculo,
¿vale? Dentro de esta herramienta vamos a pasar con ejemplos prácticos de estos datos para que veáis un poco todas las cosas que se pueden ir haciendo. Como os digo, yo voy a poner ejemplos generales, pero cada uno intentad llevároslo a vuestro trabajo, a vuestra labor, para que realmente esto sea útil y de cara a mañana o a pasado o dentro de poco pues, podáis estar utilizando esto que estamos viendo. Pasaremos a ver la herramienta estudio dentro de Notebook LM, con la personalización, que también es una de las actualizaciones que ha tenido recientemente, generación de múltiples formatos, como podcast, informes de opinión, etcétera, cuestionarios, veremos algunos ejemplos y, por supuesto, veremos todo lo que podemos compartir, cómo compartirlo dentro de nuestras cuentas de institución, ¿vale? Dentro de nuestras cuentas educativas. Pues al lío, si no tenéis preguntas, comenzamos. Voy a proyectaros. Y comenzamos. Bueno, pues esta es nuestra herramienta de Notebook LM. ¿La conocíais? Venga, manitas o emojis. Muy bien. Vale, perfecto. Hay algunos que sí que las conocían. ¿Alguien no conocía esta herramienta o no conoce todavía esta herramienta? Vale, perfecto. Bueno, pues genial, porque esta introducción creo que os puede servir. Notebook LM es una herramienta de Google, como decía antes, dentro de del Workspace de Google, que nos sirve utilizando la inteligencia artificial o la tecnología de inteligencia artificial, nos sirve para analizar datos. Pero la característica que tiene, ¿vale? Es una herramienta que se fundó sobre todo, se generó en su momento pensando en estudiantes, porque la característica que tiene principal es que solo va a darte información sobre la información que tú le des. Quiere decir, tú le vas a añadir una serie de fuentes y sobre esas fuentes las va a analizar y va a saber darte, responderte a todo lo que tú vayas preguntándole. Esa es la estrategia principal de Notebook LM. De hecho, dicen que es la única IA sincera, ¿vale? Porque si tú le preguntas algo que no tiene datos, te va a decir, no tengo datos, no lo sé, ¿vale? Y normalmente las IA se inventan cualquier cosa, pero no te dicen, no lo sé. Entonces, bueno, es una herramienta muy útil para tener una gestión de unos datos establecidos. Pero vamos allá, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo. Imaginad que yo soy, pues, como soy aquí, por ejemplo, profesor de filosofía. Ahora veremos cómo crear estos cuadernos. Doy un ejemplo muy fácil, ¿vale? Tenemos ya el cuaderno creado con todos estos datos, o sea, con todas estas fuentes. Como veis ya, y esto es una de las actualizaciones nuevas, las fuentes pueden ser de cualquier tipo, ¿vale? Podremos añadir fuentes de todos estos tipos, ¿vale? Incluso añadir fuentes, que es como me encanta a mí, ¿no? De nuestro Drive, ¿vale? Y tenemos hasta un límite de 50 fuentes, ¿vale? Bueno, pues teniendo todas las fuentes necesarias, aquí podemos tener, para una asignatura así, pues podemos tener la normativa, podemos tener el contenido, podemos tener, bueno, pues información. Aquí un ejemplo no es que vamos a hacer. Yo no soy profesor de filosofía, ¿vale? Pero bueno, para que veáis la analogía del mito de la caverna, ¿no? O cualquier información que tengamos aquí, le podemos preguntar cualquier tipo de cosas que sobre esa información nos va a dar una respuesta, ¿vale? Un ejemplo, me lo traigo aquí, que lo tengo ya hecho y buscado desde antes, bueno, incluso no, lo voy a enseñar aquí directamente. Imaginaros que yo quiero, pues como decía, ¿no? Explicar el mito de la caverna, pero con un ejemplo más actual. Bueno, pues se lo podemos pedir y directamente el mito de la caverna, ¿no? Es un ejemplo social contemporáneo, pues, aunque el mito es una metáfora, podemos tomar como ejemplo superior el personal de servicio o de la industria del entretenimiento. En la película, una película, yo no la conozco, esto me lo dice Notebook LM, pero podemos tener que la vida de Cecilia es como una camarera, ¿vale? Sumada a la humillación y el maltrato de su marido, que las cadenas, pues la incapacidad de Cecilia para afrontar la realidad, como ves, está cogiendo solo la información de las fuentes que le he dado. ¿Vale? Esto sería un poco el ejemplo de cómo utilizarlo. Pero bueno, al igual que esto, os pongo otro ejemplo, ¿vale? Ejemplos personales. Bueno, pues puedes tener perfectamente un notebook generado con la información de tu clase, ¿vale? Con la información de tu clase general, con las astillas de evaluación de cada evaluación y, por último, también con una hoja en la que le digas
cómo te gustan tener informes de los alumnos, ¿no? Pues quiero que los informes me reflejen primero la información más actualizada, las de las últimas fechas, luego me pongas un resumen final de 75 palabras aproximadamente en el que me mezcles tanto la parte académica, actitudinal, bueno, pues todo esto como una fuente. Y de cara a una tutoría, ¿yo qué hago? Bueno, pues pedirle la información de Pepito Flores. Busca entre todas las fuentes, busca en la astilla de evaluación, me dice mira las suspensas que tiene, me busca toda la información que me han dado los profesores, que también la añado a través de un documento que me han pasado por correo, lo añado, y cuando le digo, dame el informe de esta persona, pues ahí me genera un informe que también sabe cómo me gustan los informes, porque también se lo he puesto en una fuente, y me dice toda la información, ¿vale? Sería un ejemplo de uso real, ¿vale? Yo lo utilizo siempre, cada vez que tengo una tutoría, y además voy a la tutoría con el informe generado. ¿Por qué? Porque si los padres me hacen alguna pregunta específica que yo de primera no sé, pues lo primero que hago es buscarla. Y si tengo la información dentro de todas las fuentes de la clase, de la información de la clase, me la va a sacar. ¿Con qué características? Que es capaz de relacionar. Un ejemplo muy sencillo que ayer lo contaba y se lo enseñaba también a algún compañero. Si, por ejemplo, le puse a prueba, ¿no? Y tengo información de los amigos de muchos alumnos, pero no tenía de un alumno en específico. Y le pregunté quiénes son los amigos de este alumno y no lo tenía apuntado en ningún lado. ¿Qué es lo que me respondió? Bueno, me respondió que en principio no tenía información de cuáles eran los amigos, pero que podía deducir que los amigos eran tal, tal, tal y tal, porque ellos sí que ponían o lo consideraban su amigo. Bueno, pues al final va relacionando esa información de cara a una tutoría, a una pregunta, pues es muy sencillo que esta herramienta nos ayude. Bueno, pues resumen general de Notebook LM hecho, ¿qué os parece? Los que no lo conocían sobre todo, bien, mal, regular. Bueno, pues seguimos adelante y ahora sí que vamos a hacer, vamos a ver lo que teníamos que ver en esta sesión, que son todas las actualizaciones. Voy poniendo a través de ejemplos, como digo, lo ideal es que vayáis practicando vosotros mismos, que veáis en todo momento cómo puede ayudaros viendo lo que os estoy enseñando yo, ¿vale? Y que lo vayáis haciendo propio, ¿vale? En este caso os voy a enseñar, imaginaros que tenemos pues en este caso, 30 grupos de laboratorio, es esta hoja de cálculo, ¿vale? Os la enseño, la muestro para que veáis un poco todos los datos, qué método han utilizado, ¿vale? El rendimiento experimental, el número del grupo, ¿vale? Como digo, son 30 con la temperatura y con el tiempo de reacción, ¿vale? Esta hoja de cálculo añadida aquí, ¿vale? Como única fuente. Y sin embargo, sobre esa fuente yo le puedo pedir, pues por ejemplo, analiza la columna rendimiento experimental y la columna método aplicado, resume las tendencias de resultados, indica si hay un fallo metodológico común entre los 5 grupos con el rendimiento más bajo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué va a hacer? Buscar en esa hoja que os acabo de enseñar, va a buscar analizándolo entre este método y el rendimiento experimental y va a buscar eso que le he pedido. Eso que a nosotros nos costaría ir mirando uno a uno, ir sacando datos y demás, pues en un segundito, resumen, analizar la reacción, el rendimiento máximo, el rendimiento más alto, superior al 90, se lograron utilizando el método A, ¿vale? Y te dice los porcentajes, el método B te dice los porcentajes y el método C también un largo y te dice los porcentajes. Los rendimientos más bajos y variabilidad, los 3 métodos que se asocian con rendimientos por debajo del 75, lo que indica que ningún método garantiza consistentemente resultados altos. El método 6 te dice por qué, método A, ¿veis? Y además te añade una tabla de resultados, diciendo, pues, por métodos, cuáles son los grupos, los rendimientos más bajos y demás, ¿vale? Esto que a nosotros nos costaría, pues, mucho tiempo, es tan sencillo como añadir esa hoja, generar ese cuaderno y crear, pues, todas las preguntas que tengamos que hacer. Este mismo ejemplo, imaginaros con una astilla, o sea, con una hoja de cálculo con las notas de la clase, ¿no? Pues tan fácil como analiza en función de esta tarea, cuál es los alumnos que han tenido mal estas tareas. Bueno, pues esas estadísticas que al final nos da información de nuestra clase y que es donde realmente podemos llegar a entrar. Os pongo otro ejemplo, ¿vale? Imaginaros, esta es un poquito más fuerte para que lo veáis, ¿vale? Imaginaros que tenemos un registro de completo de lectura, estamos en una biblioteca, por ejemplo, ¿vale? En la biblioteca del cole,
y tenemos un registro completo de lectura, ¿vale? Donde tenemos una hoja, que ahora os voy a enseñar, donde tenemos el ID del alumno, el tiempo de lectura, ¿vale? El trimestre, o sea, el tiempo de lectura por trimestre, la comprensión lectora, el nombre del libro que están viendo, el autor, el género, el número de páginas, cuándo leen, ¿vale? Dónde leen y una valoración de interés y una tasa de error. Pero esto lo tenemos no de un alumno y un trimestre, sino que tenemos de los 3 trimestres de 60 alumnos. Imaginaros cómo sería un análisis de estos datos. Y, sin embargo, lo añadimos a nuestro Notebook LM, ponemos, en este caso lo vamos a hacer, ¿vale? Voy a copiar el PRO, lo voy a repetir. Espérate, aquí. ¿Vale? Y vamos a ponerle, vamos a preguntarle, para que veáis también lo que tarda, vamos a preguntarle, ¿vale? Que usando los datos de la hoja de cálculo registro de lectura, ¿vale? ¿Existe una correlación visible entre el tiempo total de lectura semanal, que está en la columna B, y la nota de comprensión lectora, que está en la columna D? Dame un resumen de la tendencia, ¿vale? Empieza a analizar, como siempre, además utilizando este lenguaje de Gemini, aquí lo tengo hecho, aquí arriba, ahora lo vamos a ver el resultado que me da, ¿vale? Este de aquí. Empieza a analizar y mira, ¿vale? Sí, basándose en la hoja de cálculo, registro completo de lectura primaria, existe una correlación visiblemente positiva y fuerte entre el tiempo de lectura semanal, minutos, de la columna B, y la comprensión lectora, porcentaje, columna D. La tendencia general indica que a medida que aumenta el tiempo total dedicado a la lectura semanal, también aumenta la nota de comprensión lectora, ¿vale? Como veis, ¿vale? Registros que superan consistentemente los 570 minutos semanales se asocian casi exclusivamente con las notas más altas, ¿vale? 90-95%. El tiempo máximo ha sido de 620, los registros de 600 tienen un 95-93%. Veis que es análisis. Y un detalle muy importante, que todo viene basado en los datos que te estás dando. Y de hecho, nada más que tenemos que poner aquí el ratón y te dice de dónde saca esa información. En este caso es sencillo porque solamente le estamos dando una fuente. Pero imaginad que tenemos, como teníamos en el primer cuaderno que visteis, 40 fuentes. Podemos tener hasta 50. Pues te va diciendo de aquí de dónde saca esa información específica. Imaginaros esto, ya os digo, con un registro completo de lectura, pero imaginaros pues con todo lo que queráis, con las normas de convivencia de un centro, ¿vale? ¿Qué alumno tiene, o sea, normas de convivencia y registros de medidas disciplinarias, por ejemplo? Pues qué alumno ha tenido más medidas disciplinarias o qué, bueno, pues todo lo tendríamos gestionado por un cuaderno, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué podíamos preguntar? Bueno, podríamos preguntarle cualquier cosa. Por ejemplo, ¿dónde suelen leer los alumnos? También en lugar de lectura, ¿no? Me podrían decir, pues, que la mayoría, ¿vale? 114 veces leen en casa, ¿vale? Pero en biblioteca 26, en el colegio 22, en el parque 18 veces, que en total hay 180 registros, un trimestre, o sea, uno por trimestre de los 60 alumnos, ¿vale? Y análisis de todos esos datos, ¿vale? Bueno, pues como veis, es una herramienta que nos puede ayudar, en el caso ya además teniendo como hojas de cálculo de fuentes, es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo en nuestra labor, en la que tenemos que analizar esos datos, sobre todo además de nuestra tutoría o de si tenéis alguna tutoría o alguna clase específica, pues para sacar ese análisis que nos haga ver, pues, dónde están peor, dónde están mejor, cuáles son los puntos fuertes, los puntos flojos, etcétera. Bueno, ¿qué tal? Os voy a ver un poquito, ¿vale? ¿Cómo vais? ¿Bien? Primera parte, hojas de cálculo. Es una de las actualizaciones que ha hecho Notebook LM. Genial. Seguimos un poquito, vamos avanzando, ¿vale? Muy bien. Vamos avanzando un poquito más. Voy a volver al cuaderno que teníamos de filosofía, por ejemplo, ¿vale? Antes de enseñaros nada, porque, como veis, aquí sí que tengo muchas fuentes, ¿vale? Ahora generaremos un cuaderno. Al final, el último punto que os dejo es para generar un cuaderno y compartirlo, pero bueno, estas fuentes, pues como veis, son el Boja, comentarios de texto de filosofía, algunas páginas que he encontrado de Wikipedia y de algunos exámenes de la EBAU, ¿vale? Es
no, o sea, un cuaderno ficticio, por supuesto, porque ya os digo, yo no soy profesor de filosofía, pero bueno, era para poner el ejemplo sobre segundo de bachillerato, filosofía, los contenidos, la normativa, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues perfectamente podemos pedirle a través de, como decía, ¿no? Le podemos pedir cualquier cosa, que nos ponga un ejemplo actual del mito de la caverna, pero también podemos pedirle, voy a seguir con ese ejemplo ya que lo tenemos aquí, ¿no? Lo había hecho antes. Podemos pedirle que nos haga, por ejemplo, un cuestionario de preguntas de opción múltiple, ¿vale? De nivel de análisis y síntesis, ¿vale? Sobre el texto subido de la alegoría de la caverna. El texto subido de la alegoría de la caverna es una de las fuentes que le he añadido, ¿no? Y las respuestas deben estar justificadas con citas de esa fuente. Como veis, en un momento tenemos un cuestionario de la alegoría de la caverna con el análisis, ¿vale? Ético-político, siempre con su justificación y, como decía, centrado en o citado en en la fuente que yo le he dado, ¿vale? Aquí podemos ver en qué momento está diciendo exactamente eso que nos está referenciando aquí, ¿vale? Como veis, es súper útil, ¿vale? Segunda pregunta, tercera pregunta, ¿vale? Justificación aquí en el 7 y en el 8, ¿vale? Y podemos verlo y realmente comprobarlo. Imaginaros esto, pues por ejemplo, cuando estemos creando nuestra programación didáctica. Metemos la normativa, metemos contenido que tenemos y sobre eso podemos ir creando esa normativa. Incluso cuando ya lo tenemos y queremos crear actividades sobre una tarea o una actividad específica sobre una asignatura que ya tenemos, podemos meter la programación didáctica y preguntarle, o mira, ¿y esta cómo se puede evaluar? O incluso, ¿qué criterios estamos trabajando con esta actividad que se me ha ocurrido, ¿no? Y automáticamente lo va a ir enlazando con las fuentes que tenemos, que pueden ser, pues eso, la normativa, la programación didáctica, etcétera. ¿Vale? Como veis, es una ayuda muy potente. Pero damos un paso más, porque vamos a llegar a este apartado de aquí, ¿vale? A esta herramienta dentro de Notebook LM que se llama Estudio. Aquí vamos a ver, bueno, ahora mismo estas dos están en grisáceas, pero van a dejar de estarlo muy pronto, ¿vale? Porque ya están abiertas para todos los usuarios de Notebook LM. Como decía, bueno, esto no sé si lo he dicho antes, pero es una herramienta completamente gratuita, ¿vale? Que podremos utilizar con todas estas funciones, ¿vale? Que estas dos ahora mismo están fuera de servicio, pero es muy poco tiempo. Van a tenerla habilitada dentro de poco y ahora además os voy a enseñar cómo funciona para que veáis un poco el potencial que tiene. Como decía, hemos generado un cuestionario, pero ya no necesitamos que sea un cuestionario de aquí, es que tenemos la opción de generar un cuestionario desde aquí, ¿vale? Desde la parte de estudio. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque, como decía, esto está pensado sobre todo para el área de estudio. Entonces, puedo generar, personalizando un cuestionario, ¿vale? Con número de preguntas menos, más, con con nivel de dificultad fácil, difícil o medio, ¿vale? ¿Y cuál debería ser el tema? Puedo especificar qué quiero que añada en el cuestionario. Pues mira, quiero que hagas un cuestionario sobre el mito de la caverna, ¿no? Ya que estamos con el ejemplo. Quiero que hagas un cuestionario sobre lo que queramos, ¿no? Y especificarlo claramente aquí. Quiero que sea un cuestionario exclusivamente de verdaderos y falsos. Quiero que sea un cuestionario, aquí es donde le vamos a dar esa información específica de lo que queremos. Le vamos a dar a generar, ¿vale? Y si no le damos a nada, van a hacerlo general, ¿vale? Sobre todo, pero también podríamos fácilmente, veis que tenemos seleccionadas todas las fuentes, podemos deseleccionar las fuentes, aquí, dejar deseleccionada todas las fuentes y quiero que se centre, por ejemplo, solamente, ¿vale? En esta fuente de aquí. Bueno, pues vamos a todo lo que le preguntemos o todo lo que generemos de aquí se va a centrar solo en la fuente que tenemos seleccionada. ¿Vale? Voy al ejemplo. Imaginaros, ya os decía, ¿no? He puesto el ejemplo antes de la analogía de la caverna. Aquí lo tenemos. Un cuestionario específico para... Sí que es verdad que la parte de estudio puede tardar algunos segundos más, ¿vale? Puede tardar un minutito y medio, 2 minutos, ¿vale? Pero imaginaros que ya lo tenemos hecho y aquí tenéis. Esto es simplemente mostrando la petición, ¿vale? Solo teniendo en cuenta la alegoría de las cavernas, realiza un cuestionario sobre su análisis, ¿vale? Eso es lo que le he pedido y aquí tengo las preguntas. En este caso, en la alegoría de la caverna, no voy a leer, ¿vale? Ah, mira, he aceptado. ¿Vale? Pues nos dice cuál estaría bien y una cosa súper importante, el botón explicar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque esto mismo que tenemos ya generado, incluso esto quizás es para alumnos más mayores, pero bueno, yo lo explico, esto mismo lo podemos compartir con nuestros alumnos para que practiquen, para que estudien
a través de Classroom, ¿vale? Lo bueno, como decía, si le doy a explicar, me va a generar una pregunta para explicarme esta pregunta específica y por qué. Bueno, la he tenido bien, pero de casualidad, si la hubiera tenido mal, exactamente igual. ¿Por qué la he tenido bien? ¿Por qué la he tenido mal? ¿Vale? Y me va a generar aquí esa respuesta explicándome paso a paso por qué. ¿Vale? Pues aquí tenemos la explicación, muy detallada, como vemos. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Has definido correctamente, la alegoría de la caverna es una explicación, ¿vale? No voy a leerla completa, pero para que veáis que ya todo te lo explica. Siguiente pregunta, ¿vale? ¿Qué simboliza el sol en el exterior? Bueno, pues hay respuesta incorrecta, la correcta era esta, pues lo mismo, puedo pedirle que me lo explique y de nuevo me va a generar otra explicación detallada. Siguiente, ¿vale? Y así con cada una de las preguntas del cuestionario, ¿vale? Bueno, este es uno de los ejemplos, como decía, de estudio, pero vamos a verlos todos. Para ello, como ya los tengo generados y os lo voy a ir mostrando, por cierto, vuelvo a repetir, si tenéis dudas, preguntadme lo que haga falta, ¿vale? Voy a entrar, por ejemplo, en este cuaderno, un cuaderno que habla, no voy a hablar sobre una asignatura específica, sino vamos a hablar sobre el problema, ¿no? El dilema de las pantallas, ¿no? De la balanza digital en alumnos, ¿no? En niños, sobre todo. Cosas positivas, cosas negativas. Aquí tengo un montón de fuentes. El impacto del aprendizaje asistido por dispositivos, ¿no? Aquí está tratando temas, o sea, aquí está tratando fuentes del tema de si el uso de las pantallas puede ser bueno o en qué momentos puede ser bueno o qué cosas son buenas, qué cosas son malas, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos negativos. Y sobre esto, imaginad, pues yo quiero hablar sobre esto, me interesa, es un tema que me parece bastante interesante. ¿Qué puedo hacer lo primero? Generar un resumen de audio. Como siempre, puedo personalizarlo, información detallada, breve, crítica o debate, ¿vale? El idioma en el que quiero que salga, si quiero que sea corto o predeterminado, que es un poquito más largo, unos 15 minutos, ¿vale? Y, como antes, ¿qué debo especificarle, ¿no? Los criterios específicos que quiero pedirle. ¿Qué va a generar esto? Pues un podcast explicando, en este caso, información detallada, porque lo tengo seleccionado así, ¿vale? Todo lo que yo le he dejado aquí, ¿vale? Os lo enseño porque lo tengo aquí generado, ¿vale? Pantalla en la infancia, aquí lo tendríamos. Antes de nada, esto lo podemos cambiar de nombre, por supuesto, podemos descargarlo y mandarlo como una nota de audio normal, podemos compartirlo, ¿vale? Dentro de nuestra institución, eso sí es muy importante y que quede claro, Notebook LM, podemos compartir todo dentro de cuentas de la misma, del mismo dominio, ¿vale? Del dominio educativo, ¿vale? O puedo eliminarlo porque a lo mejor no me gusta, no me interesa. Y una vez que lo tengo hecho, puedo escucharlo y verlo. No sé si tenéis habilitado, decidme si se escucha ahora cuando... ¿Increíble para la infancia o una fuente de problemas de desarrollo que nos debería tener en pánico? Es la pregunta del millón para cualquiera con ¿Se escucha? ¿O no tengo habilitada el sonido? Sí, ¿no? Se escuchaba. Venga, pues, como veis, niños son cerca, dos Desde personas. luego. ya sean padres, tíos, educadores. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo donde hoy vamos a sumergirnos en el impacto dual del uso temprano de pantallas. Tenemos sobre la mesa un buen puñado de estudios pediátricos, análisis sobre desarrollo infantil e informes sobre, bueno, sobre la integración de la tecnología en las aulas. Y nuestra misión es desenredar esta paradoja digital. No vamos a concluir si son buenas o malas, sino que vamos a intentar entender cuándo y cómo pueden ser una cosa o la otra. A ver si lo conseguimos. Es que esa es la única forma de abordarlo, de verdad. ¿Veis? De Como hecho, veis, todo quería que llegara la otra persona, tarda un poquito más de la cuenta, pero bueno, como veis, es una conversación fluida entre dos personas, un podcast en el que están hablando y reflexionan pues sobre lo que le hemos pedido que reflexione. Aquí además tenemos la posibilidad de aumentar la velocidad o reducir la velocidad, si queremos ponerlo más lento, más rápido, también porque podemos coger y de cara un poco a alumnos que tengan ese tipo de necesidad, pues cualquier texto o cualquier temario, poderle hacer un podcast que a lo mejor le ayude a entenderlo y ponérselo incluso pues a una velocidad más menor, ¿vale? O para nosotros, ¿no? De cara tenemos alguna reunión importante, nos han mandado una documentación, bueno, pues podemos previamente pasarla, añadirla, generar un podcast y escucharla
antes de ir a esa reunión o antes de luego leernos ese documento que tenemos que leernos y ya ahí vamos con una idea previa, ¿vale? Bueno, pues como veis, esto sería el primer punto de estudio, ¿no? El resumen de audio, pero también nos permite el resumen de vídeo, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos un poquito más de personalización porque puede ser un vídeo explicativo o un vídeo breve, el idioma lo podemos cambiar, elegimos un estilo visual que puede ser una selección automática, personalizado porque le pongamos algo, ¿no? O directamente cualquiera de estas funciones o ejemplos que nos pone, ¿vale? Podemos utilizar papiroflexia, acuarela, dibujo de esto o personalizado ponerlo. Y, de nuevo, especificar qué queremos concretamente pedirle, ¿no? Le daríamos a generar, tardaría, en este caso un vídeo tarda un poquito más, puede tardar 5 minutos, 6 minutos, 10, no lo sabemos, depende de la cantidad de fuentes y demás, pero quedan cosas como esta de aquí, ¿no? La paradoja de las pantallas, sobre el mismo tema, ¿vale? Aquí no he cambiado, lo pongo mejor en grande. Ay, aquí le he dado. Las pantallas. Ahora, no lo puedo poner en grande con Meet. Las A ver si podemos, voy a ponerlo de nuevo. Las pantallas. Hoy en día están en todas partes. Y claro, para cualquiera que críe o eduque a niños, se han convertido en una de las grandes Voy a poner un preocupaciones poquito de más nuestro rápido tiempo. también, lo Pues voy a bien, hoy vamos a por, pero meternos de bueno, lleno para que a analizar veáis la famosa paradoja un del tiempo poco. de pantalla. A ver, es que es una dualidad increíble, ¿verdad? Por un lado, son como ventanas abiertas al conocimiento o a la creatividad, pero por otro, cuidado, porque pueden ser un auténtico laberinto de distracciones y con riesgos muy reales. Entonces, ¿qué son? ¿El mejor amigo o el peor enemigo de un niño? Pues justo esa es la paradoja que vamos a intentar desentrañar. Para poder navegar en esta paradoja, lo primero que necesitamos entender es el núcleo del conflicto. Y es que no todo el tiempo de pantalla se crea igual, ni mucho menos. Y aquí tenemos la primera distinción, que es clave. El niño está simplemente consumiendo contenido, como un espectador pasivo, vamos, como viendo la tele de toda la vida. O está interactuando, creando, pensando de forma activa con esa ¿Veis? tecnología. Incluso La en el diferencia, mismo como se puede imaginar, gráfico es estoy enorme. utilizando, bueno, Todo pues este la debate, en el nueva fondo, se puede metodología que resumir en tiene dos grandes Gemini de teorías. Nano La primera es la Banana 3, hipótesis de reemplazo, que utiliza básicamente unas dice que cada imágenes minuto frente a una pantalla muy le está robando concretas tiempo de lo a que algo realmente crucial, está como jugar o explicando. hablar con amigos. ¿Vale? Es Y la muy, segunda, muy, la muy hipótesis de potente también esta opción de vídeo, ¿vale? Ya os digo que probad, haced ejemplos, pero seguimos porque tenemos mapas mentales, ¿vale? El mapa mental no nos permite, porque no se puede personalizar como tal, pero sí que nos da un ejemplo claro de lo que tenemos. Por ejemplo, imaginar el mapa mental de el uso de las pantallas en la infancia, tenemos riesgos de uso excesivo, valor añadido de uso estructurado, directrices por rango de la edad, mecanismos y estrategias de meditación, por ejemplo, valor añadido de uso estructurado. Aquí tenemos otras 3 opciones: integración pedagógica en el aula, aprendizaje asistido por tecnología y a la vez que estamos entrando estamos entrando en este mapa mental, nos va dando esa explicación de lo que vamos preguntándole a través del mapa mental. Por ejemplo, aprendizaje asistido por tecnología, ¿vale? Bueno, ahora mismo que está generando, ahora, ¿vale? Aprendizaje, de nuevo volvemos a hacer ese mapa mental, vamos introduciendo en ese concepto todo lo que queremos. Y como veis, con un gráfico muy claro, ¿vale? Debatir lo de las fuentes, ¿vale? Sobre el aprendizaje asistido, y aquí tenemos el debate, vamos introduciéndonos en ese contenido. Voy a ir avanzando porque son menos 20 casi y me gustaría enseñar todo. Informes, ¿vale? Aquí en informes, ¿vale? Podemos generar informes de muchos tipos, ¿vale? Una propia creación en la que le expliquemos cómo queremos que genere el informe, que se centre en algo específico, que, bueno, porque le dedique más a algo, le dé más importancia. Podemos generar un resumen, editar el resumen, podemos guía de estudio y editarla, podemos hacer una entrada de blog, una propuesta de investigación, un informe política. Estos de aquí, estos son generales, pero estos de aquí los sugieren en función del contenido que tenemos aquí, ¿vale? Informe de política, guía para padres, resumen conceptual. Ya os digo, podríamos seleccionar cualquiera de ellos y poner, ¿vale? Modificar la propuesta y darle a generar. Voy a poneros aquí un ejemplo, ¿no? Que también tengo hecho, ¿vale? La doble cara de la pantalla. En este caso es un artículo de opinión, que lo tenemos aquí, ¿vale? Introducción al más allá, el debate central, la tensión entre el reemplazo o el valor añadido, ¿no? Anatomía del riesgo, ¿vale? Y esto es un informe bastante detallado con todas las fuentes que nos hemos encontrado o que le hemos añadido aquí, ¿vale? Como veis, bastante detallado, y a esto además le podremos luego hacer modificaciones. Si nos interesa, podemos copiarlo, ¿vale? Y pasarlo pues a cualquier documento o a cualquier
sitio que nos interese. Seguimos avanzando un poco porque tenemos las tarjetas didácticas. Esto de cara, también, como decía, igual que el cuestionario, es de cara al uso educativo, ¿vale? Imaginaros que quiero hacer un formulario, quizás no es el contenido más apropiado, pero quiero generar un contenido para que vayan estudiando, para que estudien algo los alumnos. Pues genero esas pantallas, esas fichas, ¿no? O esas tarjetas dinámicas y, bueno, pues me va a generar algo parecido a esto. ¿Cómo se define el tiempo en pantalla pasivo? Lo tendrían que memorizar y decir. Y si no recuerdan, pues siempre pueden darle la vuelta. Como siempre, tenemos este botoncito de explicar, ¿vale? Por si no sabemos, no nos acordamos o el alumno no se acuerda, tiene la posibilidad de explicar. ¿Vale? Esto ya digo que es una propuesta de uso, pues quizá para alumnos más mayores que tienen que estudiar algo más específico o más de más nivel, bueno, pues podría ser una herramienta bastante útil, ¿vale? Y aquí tendríamos, pues eso, todas las tarjetas que has generado, ¿vale? Por último, el cuestionario ya lo tendríamos, ya lo he comentado antes, ¿vale? No voy a volver a entrar, pero es un cuestionario de las fuentes que le hemos dado, las que queramos, como siempre, personalizado y demás. Y os presento estas dos, que ahora mismo aquí no las tenemos habilitadas, pero que vais a tenerlas habilitadas dentro de muy poco, ¿vale? Os la enseño aquí. Voy a cambiar la presentación, lo que estoy proyectando. Vale, aquí voy a presentaros toda la pantalla y voy a enseñaros con otra cuenta que tenía ya generada más o menos la misma, ¿vale? Creo que ya sí lo estáis viendo todos. Bueno, si no me decís, ¿vale? Aquí tengo generado, he replicado más o menos un mismo, bueno, es que os comento, ¿no? Esto lo teníamos habilitado ya todos, pero han tenido un problema de, creo que de servidores o algo, y entonces en algunas cuentas pues se ha deshabilitado, pero por poco tiempo, ¿no? Dentro de poco lo van a volver a poner. Entonces, bueno, pues para poder enseñároslo, aquí tenéis un ejemplo, he replicado el cuaderno, estamos con prácticamente, o creo que son las mismas fuentes, ¿vale? Y le he pedido que me haga una infografía. Aquí en infografía podéis configurar si la queréis horizontal, vertical, cuadrado, si queréis conciso, estándar, detallado, ponerle específicamente lo que queréis y te genera algo parecido a esto. Mirad qué maravilla, ¿vale? Una infografía, pantalla de la educación, riesgo oculto, valor añadido, por ejemplo, ¿vale? Uso estructurado, valor añadido, exposición pasiva, riesgo oculto. Aquí por edades, ¿vale? C5 a 0,5 años, retraso en los hitos, de 12 años afecta la atención, de 13 a 18 aumento de síntomas de ansiedad, depresión. Sin embargo, en oportunidades, bueno, pues co-uso con un adulto predice resultados positivos, ideal para iniciar el pensamiento computacional, desarrollar, ¿veis? Esto solo con un solo botón, ¿vale? Esta infografía completa pulsando solo un botón, vamos, básicamente un botón. Me parece una maravilla. Como siempre, podréis compartirlo, podréis descargarlo, es una imagen, ¿vale? La podéis utilizar donde queráis, ¿vale? Y al igual que esto, tenemos también la presentación. Aquí también, que podáis verlo, ¿vale? En este caso es una presentación más detallada sobre la travesía digital. Os lo pongo un poquito más en grande, ¿vale? Para que vayáis viéndolo. Aquí, ¿vale? Y comienzo del viaje de las primeras pantallas, ¿vale? Reglas del camino, recomendaciones para preescolar, limitar la exposición de la pantalla no más de 1 hora al día, ¿vale? Etcétera, ¿no? La escuela primaria, esto ya os digo, es lo que ha sacado solo pulsando hazme una presentación. Yo no le he dicho absolutamente nada, ¿vale? Sobre las fuentes. De hecho, las fuentes son las que son y no he tocado nada en ellas, ¿vale? Todo esto, con las imágenes y todo, simplemente pulsando eso, ¿vale? Bueno, pues ya si vuelvo aquí, ¿qué os parece? ¿Bien? Venga, pues pasamos, si os parece, al último punto. Estamos hoy muy callados. Quizá era mucho lo que teníamos que contar, pero ¿cómo genero yo un cuaderno? Bueno, pues vamos al lío, ¿vale? Imaginaros que yo quiero crear un nuevo cuaderno, ¿vale? Aquí, crear nuevo cuaderno, ¿vale? Entramos y automáticamente puedo subir las fuentes que me interese. Puedo añadir los documentos de Google que me interese. Un detalle, si añadimos documentos de Google, aunque luego se actualicen, aquí podemos actualizarlos, ¿vale? O sea, quiero decir, podemos coger
habéis puesto algo que no sabía si... podemos actualizar en los documentos de Google, ¿vale? Y directamente en la fuente darle a actualizar y se actualiza toda esa información, ¿vale? Así que podemos añadirlo, podemos ir modificando ese documento. Es una de las cosas que hago, por ejemplo, con los informes de tutoría, ¿no? Cuando añado más información de algún alumno porque el profesor me ha dicho tal o cual, bueno, pues directamente actualizo. Puedo añadirlo, puedo meter enlaces, puedo meter lo que quiera, pero también tenemos una opción para esto que os decía, ¿no? Imaginaros que queremos preparar una asignatura nueva. Bueno, pues podemos buscar directamente en la web o en nuestro Drive, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer una investigación rápida o crear algo con una investigación profunda. No sé si habéis utilizado en Gemini el Deep Research, pero es una investigación profunda que te genera un informe. En este caso, os enseño, ¿no? Podemos darle y decirle, voy a copiarlo directamente. A ver si se pega. No se pega. Vamos a hacer cómo he creado el cuaderno del uso de pantalla, ¿vale? Y haciendo una investigación profunda en Internet sobre información que haya, sobre normativa que hay, sobre todo lo que se está sacando hoy en día, ¿no? Que es un tema de bastante preocupación. Aquí se ha quedado un poco pillado. Ahí. Voy a volver a... No lo copio, perdonadme un segundito. Ahora sí, a ver si así. Ahora sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues impacto del uso temprano de las pantallas interactivas en alumnos, analiza los efectos negativos, menos visibles, cognitivos, ¿vale? De la siguiente rango de edad, etcétera, ¿vale? Y aquí voy a seleccionar Deep Research. A la hora de seleccionar Deep Research, le vamos a dejar pensar, va a tardar, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una planificación específica de cómo buscar esa información, va a estructurar esa información buscada, va a analizar la información buscada, va a generar un informe y todo eso te lo va a dar. Y ahora, con ese informe, vamos a poder añadir tanto el informe, ¿ves? Está planificando, ¿vale? Puedes salir y volver luego. Te va a generar un informe, os lo enseño ya hecho, ¿vale? Que sería este que acabo de enseñaros, ¿no? Y va a generarte este informe de aquí, ¿vale? Genera un informe y además te añade o te da la posibilidad de añadir todas las fuentes que ha utilizado para generar este informe, ¿vale? Es un informe bastante detallado, la tensión central, el factor modulador, ponerlo así un poquito más para que lo veáis, análisis de riesgo profundo del uso pasivo y excesivo, ¿vale? ¿Veis? Os genera un informe en función de todas las fuentes y además de poder añadir ese informe, os da la opción, como he hecho yo, de añadir todas las fuentes que ha utilizado para generar ese informe, que son todas estas, ¿vale? Ya las tendría. Luego, si no os gusta alguna, por supuesto, podéis eliminar la fuente, ¿vale? Y la quitaría de ahí. Pero como veis, es una manera muy sencilla de analizar. Igual que ponemos esto, podemos buscar, pues, la normativa vigente en Andalucía sobre la asignatura tal o cual, ¿vale? Entonces, todo lo podríamos añadir y tenerlo guardado. Y lo que es más interesante, que una vez que tenemos un cuaderno hecho, podemos compartir con nuestros compañeros del mismo dominio, ¿vale? En este caso, podemos añadir como lector, editor, ¿vale? O quitarle el acceso. Si es como lector, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, pues van a poder consultar todo lo que nosotros hemos visto, ¿vale? Pero solo ver. Y si es editor, van a poder editar en nuestro cuaderno, añadir fuentes, etcétera. Y van a poder generar nuevos casos de estudio. Como veis, es una herramienta muy útil. Hoy me parece que nada más que he hablado yo, pero bueno, es que tenía mucho que contaros. Es una herramienta muy útil, sobre todo si se generan, pues, muchas o cuadernos colaborativos. ¿Para qué puede servirnos esto? Bueno, pues podemos meter la normativa específica de un nivel, ¿vale? Y compartir el cuaderno con todos ellos con todos los compañeros del nivel para que si tenemos dudas podamos preguntar, o podemos generar un cuaderno con los protocolos, ¿no? Específicos de cada comunidad, ¿no? O los protocolos de cada centro
pues de cara a que podamos preguntar, ¿vale? Cualquier duda que tengamos, oye, pasa esto, qué tenemos que hacer, cuáles son los pasos, bueno, pues todo lo podíamos tener y todo eso pudiendo compartirlo con otros compañeros, ¿vale? Bueno, pues son -10, me he pasado un poquito, disculpadme, pero ahora sí que me gustaría daros un poquito la palabra, que me preguntarais, que me compartierais opiniones y que me dijerais, pues bueno, cualquier cosa que os haya interesado, que os haya gustado, ¿vale? Perdón, María, puedes ponerte si quieres el micro y me dices que has visto algo en la pantalla. Lo comparto de nuevo aquí en este notebook. He leído en pantalla guía de la fuente. No sé a qué te refieres. Buenas tardes. Buena. Carlos, me daba la sensación de que cuando tienes las fuentes a la izquierda, arriba del todo te Sí. salía guía de la fuente y era como una explicación que no sé si metes tú o él mismo la Ah, te lo genera. hace solo. Cuando entras No en lo una sé. fuente, cuando entras Eso, en una fuente, te hace una especie de resumen. Te lo hace solo, no tienes que hacer nada. vale. ¿Vale? Pero es sobre la fuente que tú has pulsado. Por ejemplo, en este caso, ya os digo, el uso de las pantallas, ¿no? Te hace un resumen específico de esa guía. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, cuando os lo voy a enseñar con otro, cuando lo que añadís o la fuente es de vamos a abrirla mejor, de una fuente de Google, ¿vale? De algo de un documento de Google, cuando modificáis algo, además de la guía de fuentes, os va a salir un botón, os lo estoy intentando enseñar, ¿vale? Estamos en esta fuente de aquí, voy a intentar hacerle un cambio, ¿vale? Perdóname un segundo que ahora no abre. Estoy abriendo con hojas de cálculo para intentar hacer un pequeño cambio. Aquí, justo donde aparece haz clic para sincronizar. Ah, bueno, sí, ya le he hecho el cambio. No lo cogía, pero parece que sí. Vale, justo antes de la guía de la fuente aparece sincronización correcta, o sea, haz clic para sincronizar y eso es porque ha habido un cambio dentro de esta fuente y entonces sincronizamos. Esto por si tenéis, ya digo, por si añadís nueva información, por si ampliáis esta información, pues os da el resumen y justo arriba el sincronización de Drive, ¿vale? Pero ya digo, esto es automático, esto no tienes que hacer nada. Más cosas. A ver, Joaquín, cuando yo meto una fuente en un documento mío personal, lo pierdo, es decir, pierdo el control sobre él. No, bueno, lo único, no tienes, el documento es tuyo. Supongo que te refieres a un documento que tengas en Drive, ¿no? O sea, es como cuando subes algo a internet, siempre se dice a redes No, sociales, porque ¿no? es lo que te decía, esto es tuyo. Este cuaderno, salvo que lo compartas, que entonces es como si lo metes en una carpeta de Drive que tienes compartido con tu compañero, pero no lo vas a poder compartir con nadie que no sea de tu institución. Y si no compartes el cuaderno, este cuaderno es tuyo. O No sea, lo pero subes a ningún sitio. la IA se apodera de él. No, porque lo he comentado antes, el Notebook LM y Gemini están dentro de Google Workspace, que son de las herramientas específicas de Google. ¿Eso qué hace? Que por contrato de Workspace con la institución, ¿vale? No se comparte nada. O sea, los datos son de Google, pero por así decirlo, con las leyes de uso que le da la institución por contrato. O sea, no le Entonces, sirve para aprender, ¿no? A ella, ¿no? no, para nada. De hecho, eso lo podéis ver, lo que podéis comprobar, bueno, es más fácil comprobarlo en Gemini. Si entráis en Gemini, con la cuenta de la institución aparece lo primero, cuando buscáis, bueno, os lo enseño en un momento. Entro en Gemini y muestro. ¿Vale? Aparece, creo que ya lo estáis viendo, ¿no? Aparece este simbolito, ¿vale? Que quiere decir que no se va, bueno, en este caso es Grupo Solucional, la institución, ¿no? Pues este simbolito significa que toda la información que añadamos aquí, lo podemos ver luego en configuración, en actividad y demás, todo se queda dentro del dominio de Grupo Solutia y solo para Grupo Solutia. De hecho, los dueños de esa información son Grupo Solutia. Ni para, te lo dice, ni para
Ni va a salir de ahí, ni se va a utilizar para generar nuevos modelos, ni para entrenar nuevos modelos, ni nada. Vale, gracias. Lo digo porque podéis poner claramente datos de alumnos, que no hay problema, ¿eh? Vamos, de hecho, si tenéis datos de alumnos en un documento de Google, tienen las mismas políticas de privacidad que tiene Notebook LM. Vale, María, si compartes el cuaderno, lo que el otro va preguntando, generando sobre él, lo ven los dos. Salvo solo si lo guarda. Solo si, ahora ya te voy a enseñar aquí, cuando yo comparto pestaña, creo que ya lo estáis viendo, cuando yo hago una pregunta, ¿vale? Aquí puedo guardar como nota. Si yo lo guardo como nota, eso sí lo podría ver, ¿vale? Si no, lo que es el historial se puede borrar además. ¿Más dudas? Valoración. Contadme, ¿qué tal? 10, muy bien. Esta es una herramienta que es alucinante para cualquier uso educativo, bueno, cualquier uso dentro de un colegio educativo, para los profes, para los alumnos, para todo. Es increíble. Exacto. Para gestión de grupos, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes que hacer los grupos de listas. Sí. Yo la reticencia que tenía al principio, Carlos, era lo que acabas de comentar, el tema de los datos. O sea, si subía datos de alumnos y tal, y entonces ahí estaba muy preocupado por eso. Sigo haciéndolo con cuidadito, porque bueno. Con cuidado. Bueno, ya desde el curso pasado, a finales del curso pasado, Google ya sacó la publicidad y demás de que entran a ser parte del core. De hecho, en la consola de administración, si os dais cuenta, está dentro del Google Workspace. Por lo tanto, entra dentro del contrato que tienen dentro de Google Workspace con las instituciones. Tienen que cumplir. Nosotros hemos empezado, lo hemos habilitado en estas fechas. Vamos a empezar fase beta, por decirlo así, con alumnado de cuarto de ESO. O sea, a entrenarnos profes y alumnos con eso. Pero incluso justo ahora, hace un ratito, tenía una reunión de tutoría y el informe que me saca del alumno, que el informe es de lo mejor, que no te lo saca ninguna herramienta. Le dices, dame un informe y te lo clava. Sí, yo además lo que hago es someter una fuente que sea exactamente como quiero yo el informe. Sí, ¿vale? Sí. Y te lo clava. Es que no te da otra opción. Sí, y además, te iba a decir yo, ¿no? El tema de lo de las reuniones, ya no solo los informes en sí, sino el hecho de ir a la reunión con el propio o con toda la información aquí e ir preguntando, es que es maravilloso. Sí, sí, sí. Y sobre todo, lo que pasa que eso es un entrenamiento que tenemos que ir ajustando lo que nosotros queremos y como nosotros lo queremos. Jesús, y supongo que habrás probado, o lo vais a probar ahora, Notebook LM dentro de Classroom. Classroom ya tiene la posibilidad de que en las tareas le añadas parte del cuaderno o el cuaderno a los alumnos. ¿Vale? Sí, y eso está muy bien, sobre todo si se lo actualizas, porque ellos harían sus propias preguntas, es una manera de aprender por sí solos. Lo acabo de poner. Esta mañana le saltó la tarea a los de cuarto de la ESO. Le saltó esta mañana la tarea. Le ajusté en la parte del chat, le ajusté para que fuera en las rayitas de arriba del chat, le ajusté para que fuera de tutor, vamos, los parámetros de cómo actúa el chat. Y lo compartí con ellos justo esta mañana. Es la primera prueba que hago. Pues a ver qué tal. Sí. Pero luego luego como gestor de, como gestor de proyectos de colegio, nosotros el año pasado, que el curso pasado yo ya empecé a trabajar estas cosas, una compañera estaba haciendo un proyecto de huerto escolar. Entonces, lo quería hacer con infantil y primer ciclo de primaria. Entonces, cargamos el currículo de infantil, cargamos el currículo de primer ciclo de primaria, cargamos el calendario escolar en nuestro colegio es de Vigo, el calendario escolar de la Xunta de Galicia, cargamos todos los documentos y le dijimos, voy a hacer un programa de huerto escolar
todos los martes del curso. Hazme un calendario y lo clavó. Lo hace entero. Y lo hace entero. Vincúlame cada actividad de cada día con el currículum y lo clavó. Nos salió un proyectazo, claro. Exacto. Eso es. Sí, no, al final es eso. Y luego, una de las cosas, yo, por ejemplo, para el tema de los criterios de una asignatura, muchas veces dice, hay una actividad, voy a hacer esta actividad, qué bien, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues para no comerte la cabeza, metes la actividad, dice, venga, esta actividad, dime qué criterios trabajas. Pues mira, trabaja este criterio por esto, por esto, por esto, trabaja este otro criterio por esto, y te enlaza los criterios que estás trabajando. No tienes casi que pensarlo. Luego, por ejemplo, mira, tengo todas estas actividades, dime si me falta por trabajar algún criterio. No, tienes todo, en la primera evaluación trabajas esto, esta en la otra, o sea, todo te lo hace. O incluso para preguntas frecuentes. El proyecto del voluntariado, nosotros en mi cole, yo tengo generado uno que tengo pues toda la documentación, preguntas frecuentes que nos van haciendo y a la mínima podemos hacerla, incluso podemos compartirla a los niños para que pregunten directamente, ¿qué pasa si no llevo el certificado tal? Pues ahí te lo dice. Sí. Incluso si trabajamos, por ejemplo, trabajo cooperativo, tú le pones los parámetros de cómo quieres organizar los grupos, qué entiendes tú por trabajo cooperativo, qué entiendes tú tal, o bueno, sabéis lo de DOK, de profundidad de conocimiento, que son 4 niveles, tú le dices lo que quieres. Entonces dices, trabajo cooperativo y para mí el trabajo cooperativo son grupos de 4, los roles son estos, tal, no sé qué. Tú le metes en las fuentes, tú le metes lo que quieres y dices, voy a hacer un trabajo cooperativo con esto, distribúyeme los grupos, tal, no sé qué, y vamos. Todo. Es maravilloso y ya digo, y lo de la infografía, que ya mismo lo vaya a tener todos habilitados, es de verdad para probarlo, porque es que lo he probado con mucho, he puesto este ejemplo, pero he generado, vamos, el otro día hice el plan anual de centros en una infografía sola y estaba maravilloso, ¿sabes? Y puedes decirle, como yo le dije, no, utiliza el azul como color predominante, que es el color institucional, etcétera, todo, y es que lo clava, ¿sabes? Abre un mundo impresionante. Ya ves. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos.